Dice la Escritura: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia ha nacido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y quiero que vayas conmigo ahora al libro de Hebreos, el capítulo 11. Dice pastor, el Hebreo es el capítulo de la fe. Se leen unos textos y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no fue hecho, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero no le hagan una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia.
pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y esta mañana, hermano, yo quiero que nosotros meditemos unos minutos en la resurrección y en tres actos o tres ejercicios necesarios para que haya resurrección en nuestra vida. Dice el pastor, ¿a qué usted se refiere? Hermanos, la Escritura nos dice a nosotros en el libro de Romanos que cuando nosotros venimos a Cristo y somos muertos, vivimos nuevamente con Él, nacemos a una nueva vida. El bautismo en Romanos capítulo 6 nos dice a nosotros que es un símbolo o un recuerdo, es hermano una manifestación bíblica de lo que Cristo hizo por nosotros. Estábamos muertos en nuestros pecados, somos sepultados con Cristo y somos levantados nuevamente para andar en nueva vida. Es, hermanos, un tipo de lo que sucede en nuestra vida cuando venimos a Cristo. Estamos en nuestros pecados, pero con Cristo morimos. La Escritura dice con Cristo en Gálatas capítulo 2, soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Cristo en la cruz del Calvario murió para lavar nuestros pecados, y cuando nosotros venimos a Cristo por fe, nosotros estamos muriendo en la cruz con Él. Hermanos, estamos siendo lavados en su sangre, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él lo hizo por nosotros. Y hermanos, somos muertos entonces en nuestra vieja vida para levantarnos a nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es de eso que habla la resurrección, hermanos, de la nueva vida que nosotros tenemos. Nota en el evangelio que leímos esta mañana que María, cuando vio el cuerpo resucitado del Señor, de primera instancia no le conoció. Pensaba que él era el hortelano y dice: Señor, si lo llevaste, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y no fue hasta que el Señor por nombre la llamó. Dijo: María. Que ella identificó a aquel en quien ella había creído. Y es, hermano, cuando Dios nos llama a nosotros por nombre y nosotros por la fe le miramos a Él levantado entre los muertos, que entonces nosotros recibimos la nueva vida. Amén. Tenemos que venir a Él por fe para nosotros poder recibir esta nueva vida. Y, hermano, qué precioso que aunque nosotros hemos vivido ahora y tenemos una nueva vida, todavía, hermanos, nosotros, a menos que el Señor venga por su iglesia, la Escritura dice, hermanos, vamos a pasar por el racho de la muerte. Ahora, hermanos, ausentes de este cuerpo, es presente con el Señor. Pero la Escritura dice que el Señor un día vendrá en Corintios. Y cuando Él venga otra vez, los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria al Señor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados con Él en el aire para recibir al Señor. Ahora, hermano, dice, ¿y cómo nosotros recibiremos al Señor? ¿Cómo nosotros vamos a pasar por este tiempo? Dice la Escritura que nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, nosotros no podemos entender todas estas cosas. Yo sí le puedo decir que porque Cristo se levantó de los muertos, Él tenía un cuerpo transformado. Un cuerpo, hermano, que ya no estaba limitado a espacio, no estaba limitado, hermano, a tiempo, no estaba sujeto a las limitaciones que tú y yo tenemos como hombres. Cristo se levantó de los muertos. Hermano, la Escritura dice que se apareció en medio de todos. Pero, hermano, también nos dice que le tocaron. Tú no puedes tocar un espíritu. Así. La Escritura dice que Tomás puso su dedo en sus llagas. Tú no puedes poner tu dedo en las llagas de un espíritu. Dice la Escritura que el Señor comió con ellos. Hermano, yo no puedo entender todo esto. Yo no lo puedo entender. Yo lo tengo que aceptar porque la Escritura lo dice y porque otros lo testifican, lo vieron ocularmente y lo creemos porque otros lo testificaron. Así es. Ahora, hermanos, esta es la esperanza, esta es la fe que nosotros tenemos. Pero yo lo que quiero que entendamos es que, hermanos, para que haya una resurrección, tres cosas son necesarias en nuestra vida.
Si nosotros algún día hemos de levantarnos con Cristo, y gloria al Señor, hermano, que ya nosotros hemos creído, pero si algún día tú te quieres levantar con Cristo, tres cosas tienen que suceder en tu vida, que sucedieron en mi vida y que han sucedido en la vida de aquellos que han creído. Lo primero, hermanos, es que para que haya una resurrección, necesita primero haber una entrega. Dice, ¿a qué te refiere el pastor con que tiene que haber una entrega? Meditemos brevemente en la historia que yo acabo de leer con referencia a Abraham. Nos dice la Escritura en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Vamos a volver a leer lo que la Escritura está diciendo. Dice, por la fe Abraham, verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Para poderlo entender, hermano, y meditar en un momento, ve conmigo a Génesis, el capítulo 22. Génesis, el capítulo 22. Y nota lo que dice la Escritura. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué cosas, hermano? Que Abraham, hermano, siendo un hombre anciano, que su esposa siendo anciana también, Dios le dijo, no te heredará Ezequiel, Eliezer, no te heredará tu primer hijo, Ismael, yo te daré un hijo de la promesa, Isaac. Y hermano, cuando era viejo, ese niño nació por la gracia de Dios, por la obra de Dios, por la promesa de Dios. Y Dios le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Y Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas del cielo, a ver si las puedes contar. Así de numerosa será tu descendencia. ¿De quién iba a venir esa descendencia? De Isaac. Ahora, hermano, Dios le había hecho una promesa a Abraham. Y la Escritura nos dice ahora que Dios va a probar a Abraham si él ha creído en la palabra y en la promesa de Dios, o no ha creído en la palabra y en la promesa de Dios. Y le dice, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Hermano, el holocausto implica muerte, derramar sangre y quemar en fuego sobre un altar. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días. 3 días meditando en lo que Dios le había pedido, caminando con su hijo. Y dice la Escritura, y nota, hermano, 3 días tuvo Cristo en la tumba. Y dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar aquí con el asno. Y nota lo que dice Abraham, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué dice la Escritura en Hebreos? Que Abraham pensaba y creía que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos a su hijo. Que si Dios le dijo, tú vas a tener una promesa, y en Isaac tú vas a tener una descendencia tan numerosa como las estrellas del mar. Entonces, cuando Dios le dice, entrégalo en el holocausto, yo lo entregaré. Él podrá morir, pero Dios de alguna manera ha de cumplir su promesa.
tu tiempo. Eso implica tus posesiones. Eso implica la familia que tienes a tu alrededor. Eso implica todo lo que para ti es valioso. Hermano, muchas veces nosotros no queremos entregarle a Dios nuestra vida. Así, pastor, yo se la entregué para salvación. Verdaderamente se la entregaste. Porque la Escritura dice que cuando te levantas, hay una transformación. Hay un cambio. Algo sucede, que las cosas son diferentes. Somos nuevas criaturas. Tenemos un cuerpo transformado. Y hermano, nosotros nos limitamos en la medida que decimos le damos a Dios nuestra vida, pero verdaderamente queremos reservar nuestra vida. Es algo que suena paradójico, hermano, algo que suena extraño, pero es que no puede ser. Si nosotros vamos a levantarnos a nueva vida, si verdaderamente hemos creído en Cristo para salvación, si verdaderamente nosotros hemos confiado en la promesa de Dios de que si Él murió en la cruz del Calvario y que si nosotros le pedimos a Él que nos perdone y que nos dé salvación, Él nos regala la vida eterna y Él nos ha hecho la promesa de que nos levantaremos y estaremos con Él para siempre, y nos ha hecho la promesa de que tendremos un nuevo cuerpo, una nueva vida. Hermano, algo tiene que suceder en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿ha habido una verdadera entrega en tu vida? Es algo sobrio. Es algo sobrio para meditar el día de hoy, el día de resurrección. Porque decimos que Cristo verdaderamente es nuestro Salvador, pero no andamos en nueva vida, como la Escritura nos manda. Así es. No andamos en el poder de su resurrección. Somos derrotados continuamente en nuestra vida. Hermano, la vida nueva en Cristo, la vida del Cristo resucitado, es una vida de victoria. Así es, amén. Es una vida de un nuevo caminar. Es una vida de transformación. Es una vida donde la gente dice, hay algo diferente. Y hasta no nos conoce, como María no conoció al Señor. ¿Me están siguiendo? Amén. Dice, y ese es Enrique. Pero si ya no se parece a Enrique. No que físicamente no se parezca, sino que ha habido una transformación, ha habido un cambio. Para que verdaderamente haya una resurrección, primero tiene que haber una entrega. Abraham tenía que estar dispuesto a entregar a Isaac. Pensemos en María, la madre de nuestro Señor Jesús. ¿Qué tuvo que entregar María? Hermano, piensa y medita por un momento en una madre. Yo pienso ahora, hermano, por la gracia de Dios, pues veo a mi hijo y veo a mi nuera trabajando con esto. Hermano, la dedicación de una madre, a veces cansada por las ojeras así, pero el niño llora y hay que levantarse a darle leche. Hermanos, y los que hemos sido padres y las que han sido madres saben de lo que estoy hablando. Hermanos, ¿cuántos sueños nosotros tenemos con nuestros hijos? Yo pienso y miro a un bebé de 2 meses, inocente, que no puede entender nada de lo que está pasando, completamente indefenso, que si uno no lo protege, no se puede proteger, que no puede expresar si tiene hambre, si tiene dolor, si el pañal solamente lo que hace es llorar, y tú tienes que adivinar lo que está pasando con él. Hermanos, cuántos sueños. Y yo me pongo a meditar, ¿qué va a hacer cuando este niño sea un adulto? ¿Servirá al Señor? ¿O se dedicará a una vida de maldad? Yo le oro al Señor que sea una vida que sirva al Señor. Amén. Yo no lo puedo saber el día de hoy. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Y pienso, hermano, en cada persona que hace maldad el día de hoy. Hubo un tiempo en su vida donde él era ese indefenso, inocente niño. Y posiblemente sus padres tenían un montón de ilusiones que volcaron sobre esos niños. Pensemos en María. Ella cargó a Jesús cuando era indefenso. Era Dios, pero seguía siendo hombre.
Ella lo protegió. Cuando se cayó, hermanos, corriendo como se caen los niños y se peló la rodilla, hermanos, ella le limpió las lágrimas. Sabiendo que un día ella iba a tener que entregar de su corazón para que el propósito de Dios se cumpliera en ella. Sí. ¿Me estoy explicando, hermano? Hermano, ¿cuál es el propósito de Dios para aquellos que nosotros amamos? ¿Estamos nosotros dispuestos a entregarlo para que el propósito y el plan de Dios se cumpla en ellos? Hermano, atesoramos y queremos agarrar, y queremos abrazar y no queremos soltar. Hermano, que el propósito de Dios se cumpla en lo que amamos. Si tú vas conmigo, hermanos, un momento en Juan, el capítulo 19. Juan, el capítulo 19. La palabra de Dios nos dice a nosotros, comenzando en el versículo número 20, dice, y muchos de los judíos, bueno, voy a leer el versículo 10. Versículo 16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, subió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Entonces también Pilato escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos le dieron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escriba rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados vieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz de Jesús, nota lo que dice ahí, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en casa. Hermano, yo quiero que tú pienses, vamos a mirar un momento el texto. Ve conmigo un momento a Lucas, el capítulo 2. ¿Qué es lo que es precioso, hermano? Nota el verso 51 de Lucas 2. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Bueno, para que Cristo fuese a la cruz para poder resucitar, María tenía que estar dispuesta en su corazón a hacer una entrega. No sé si me estoy explicando, hermanos. Obviamente, 3 años y medio atrás, Jesús le había dicho mujer. Es la primera vez que Jesús llama a María mujer. Le dice, ¿qué tienes conmigo? Cuando ella en la boda de Caná le dijo, haz lo que yo te dijere. Lo que le estaba diciendo cuando le dijo mujer es, entiende que mi ministerio va a comenzar. Y cuando mi ministerio comienza, ya yo no puedo estar sujeto a lo que tú tienes para mí.
tengo que estar sujeto a lo que el Padre tiene para mí. ¿Me está usted siguiendo, hermano? Hermano, ¿qué Dios está pidiendo que entregues en la mañana de hoy para que haya una resurrección, una transformación en la vida? Para que haya una resurrección tiene que haber una entrega. Número 2, hermano, para que haya una resurrección tiene que haber una muerte. Tú puedes entregar, pero hermano, no necesariamente puede haber una muerte. Hermano, no puede haber nueva vida a menos que haya muerte. Es interesante, la Escritura nos dice en 1 Corintios, nos dice a nosotros que se siembra el grano y el grano que se siembra tiene que morir en la tierra para que nazca algo diferente. Y dice, si no muere el grano en la tierra, no va a nacer el fruto del grano. Hermano, tiene que haber muerte para que haya resurrección. Algo tiene que morir, algo tiene que deshacerse, algo tiene que cambiar. Cristo tuvo que morir en la cruz y Él se había de levantar en poder. ¿Me está usted siguiendo, hermanos? Y nosotros tenemos que morir si nosotros hemos de levantarnos en poder. Hermanos, es interesante, Abraham tuvo que morir a su esperanza. Aquello que él amaba. Aquello, hermanos, que para él era apreciado, Dios le dijo, toma a Isaac, tu unigénito, aquel a quien amas. Y ve al monte Moriah y entrégalo. Usted sabe, hermano, tuvo que morir aquello que él había puesto y vertido toda su esperanza, toda su energía, todo, hermano, su amor, todo su empeño. Hermano, cuántas cosas nosotros albergamos hoy que nos impiden a nosotros andar en el poder de la resurrección del Señor. Yo no sé qué estás albergando tú y que Dios te ha dicho, tienes que morir a eso. María, hermanos, murió a su experiencia. Hermanos, qué precioso haber sido la madre terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Piensa, hermano, la Escritura dice que ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Ustedes tienen niños el día de hoy, muchos de ustedes, o han tenido niños ya. Piensen cuántas cosas y cuántas experiencias y cuántas recuerdos tú atesoras en tu corazón, hermanos. Y a veces nosotros, hermanos, nos agarramos de ellos y hermanos, lágrimas nos brotan a los ojos. Qué precioso cuando estamos haciendo memorias con nuestros hijos. Pienso, Alberto, ¿cuántas memorias estás tú tratando de hacer o haces tú cada día con tu hijo, con tu abuelito? Y Yesenia con Ana María. Por la familia, pero entiende lo que quiero decir. Qué difícil, hermanos. El sábado entrante se casarían. Y yo no sé, hermano, pero siempre uno comienza a meditar en la vida de nuestros hijos. Y posiblemente por la mente de ustedes pasan muchas memorias cuando lo cargaron por primera vez o cuando lo trajeron a casa. Y comienzan a ver todos esos momentos. Pero hermano, tenemos que tener disposición no solamente a entregar, sino morir. Aquello que Dios nos pide, para que el propósito de Él se cumpla en nosotros. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el propósito de Dios es superior al de nosotros. Amén. Porque, hermano, lo que Dios tiene es mucho mejor que lo que nosotros estamos entregando y a lo que nosotros estamos muriendo. A lo que nosotros morimos, hermanos, es algo que, dice la Escritura, se muere en deshonra, se resucita en gloria. Hermanos, se muere en debilidad, pero se resucita en poder. 1 Corintios capítulo 13. Hermanos, tenemos que estar dispuestos a morir si nosotros hemos de experimentar el poder de la resurrección. Pero hermanos, lo último que yo quiero decir, porque se me fue el tiempo, y quiero que miremos a lo tercero, es que para que haya una resurrección tiene que haber una limpieza. Y hermanos, esto yo le llamo el ejercicio de nuestra fe. Tenemos que creer lo que Dios dice y lo que Dios promete. Si Abraham no hubiese creído en lo que Dios le había prometido, hermanos, y él no creía
que él fue obediente. Pero si vemos, hermano, lo que sucedió cuando escuchó a su esposa, a Sara, y tomó a su sierva, Agar, por mujer. Y vemos las consecuencias todavía el día de hoy. ¿Usted entiende lo que quiero decir, hermano? Así es. Para que, hermanos, Jesucristo resucitara y se levantara en poder, tuvo que ir a la cruz, hermanos. Y dice la Escritura que cuando él estaba en Getsemaní orándole a Dios, su sudor era tan intenso que era como gotas de sangre que caían al suelo. Y él oraba: Señor, si es posible pasar esta copa. Es decir, Señor, si hay otra manera. Si hay otra manera en que el hombre pueda ser restablecido a comunión contigo. Si hay otra manera, Dios, en que el pecado del hombre puede ser lavado. Que no es así. Pero no va a ser como yo quiero. Tiene que ser de la manera que tú has determinado. ¿Me está usted siguiendo, hermano? Pero, hermanos, qué precioso. Porque Cristo fue a la cruz y sufrió en la cruz. Estuvo 3 días puesto en una tumba. Al tercer día se levantó. Gloria a Dios, Señor. Y se levantó en victoria, se Gloria levantó al en Señor. poder, Sí. se levantó en honra, Sí. se levantó en gloria. ¿Y sabe una cosa, hermano? La Escritura dice que sobre de la muerte, en victoria, dice: ¿dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la carne es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dados a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 56, 58. ¿Sabe una cosa, hermano? La Escritura nos dice a nosotros que podemos vivir en victoria si nosotros confiamos en lo que Dios hace. Así es. Si nosotros ejercitamos nuestra fe en la promesa, en la palabra, en el poder, en la persona de Cristo. Y la garantía de que nosotros podemos confiar es que Él se levantó de entre los muertos. Así es. Hay una garantía, hermanos. Él lo hizo para que tú y yo podamos poner nuestra fe en su persona. Gloria a Bueno, Dios. Abraham no lo había visto todavía. Así Tú y yo la tenemos fácil porque ya lo hizo. Así es. Abraham todavía no lo había visto. Y Cristo todavía no había venido. Y Cristo todavía no se había levantado. Pero él creyó que Dios lo podía hacer. Así es. ¿Me está siguiendo, hermano? Amén. Entonces, hermanos, la pregunta es: ¿en qué poder vives tú el día de hoy? En el poder de la carne. ¿Vives en la aflicción que la carne trae a nuestra vida? ¿O vives en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué está pidiendo Dios de ti? ¿Qué está pidiendo Dios que entregues para que hasta que no muera, no puede levantarse en poder? Amén. Yo no sé si es tu vida. Quizás tú dices esta mañana: yo no estoy seguro que si muero voy a la presencia de Dios. Dios te pide tu vida para Él tomarla, transformarla, para que de modo según está escrito, nueva criatura es. O quizás tú dices: ya yo creí en Cristo, pero mi vida no es una vida de victoria. Vete ya y te dice: por lo que Él está, entrégalo a mí para que yo lo transforme, para que yo lo cambie, para que haya poder en tu vida, para que haya victoria en tu vida. Amén. ¿Qué vas a hacer tú con Dios esta mañana? Ejercita tu fe. Ponlo en la mano. Recuéstate de aquel que es fiel. Eso es lo que es fe. Recostarme de aquel que es fiel, que es poderoso, que no puede ser movido. Recuéstate de Él para que hagas tu victoria. Padre, yo te pido que